tener a papá. Muchas personas he escuchado decir que papá es cualquier cosa, y yo difiero de esa expresión, que la he escuchado, y quizás alguno de ustedes ha escuchado también que papá es cualquier cosa. Pero yo difiero de esa posición de algunas personas, y también respeto su percepción o su experiencia, pero creo que papá es una figura muy importante en el hogar y en la relación de los hijos. Es sumamente importante. Por alguna razón, Dios permitió que nosotros fuéramos procreados de dos personas. Y es tan importante el papá que el mismo salmista David, en el Salmo 103, versículo 13, hace alusión de cómo Dios, el Padre, usa la paternidad humana para él hablar de ese cuidado y esa compasión que Dios tiene hacia nosotros, así como papá lo tiene con sus hijos. O sea, para Dios es algo sumamente importante y que nosotros como hijos debemos valorar. Y es importante que cada uno de los que estamos aquí, tanto los que somos hijos como los que ya son papá, procuremos de todo corazón darle a entender lo valioso que es la paternidad, lo valioso que es papá para el hogar. Y esto no tiene que decirlo en voz en cuello, sino que con tu ejemplo, con tu forma de enseñar, de instruir, con la responsabilidad que tiene, entonces podrá demostrarle a tu hijo que sí es o eres importante. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque tú eres el Dios que te preocupas por todos los detalles para nosotros como hijos tuyos. Gracias porque tu palabra nos revela, Señor, así como cité que el salmista David hace alusión de cómo a ti te interesa hacer notar lo importante que es la figura paterna para nosotros los seres humanos. Y tú mismo escribiste y resaltaste la compasión, la humildad y la responsabilidad que tiene un papá con sus hijos para mostrar que asimismo tu misericordia es manifestada hacia nuestra vida. Señor Jesús, yo te invito a que te manifieste de una manera muy especial, aún en este tema que es un tema cotidiano, pero que va vinculado a tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, ven ahora, ven Espíritu Santo y manifiéstate de una manera sobrenatural. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Saben, amados hermanos, tenemos unos cuantos papás que están enfermos. Tu hermano Iloné está quebrantado de salud, Martín, y Emilio también amaneció enfermo, y hay unas cuantas personas que están enfermas. Nuestra hermana Cristel está operada, también nuestra hermana Pavín, que no está quebrantada de salud. Así que vamos a estar orando en esta semana que el Señor tome el control y se lleve todo espíritu de enfermedad. Amén, amados. Pues cuidemos a papá. Papá es el pilar que necesitamos nosotros de apoyo. Y vamos a dejar a mamá, ¿verdad? Porque mamá tiene su plato, pero ya mamá hablamos de ella. ¿Sabes? Le voy a contar algo. A mí, por mucho tiempo, yo no quise hablar en el Día de Papá de este tema, porque para mí era un tema, un duelo patológico, si así puedo llamarlo, ahora que tengo un poquitito de conocimiento de lo que es un duelo patológico. Y yo cuando celebraban el Día de Papá y escuchaba hablar de papá, yo lo que hacía era que lloraba, porque no tuve esa experiencia que tú tuviste de tener a papá al lado
Y siempre que se hablaba del día de papá, para mí era algo muy triste, porque siempre añoré tener esa figura paterna, con todos los defectos que quizás mi mamá pudiera notar en él, pero yo quería tener esa figura paterna a mi lado. Lástima que no lo tuve, y Dios entonces en el transcurso de los años y mi experiencia con el Señor, pues Él hizo el trabajo y yo pude superar de una manera espiritual, sin terapia, ese duelo patológico que me marcó por muchísimo tiempo. Recuerdo que cuando yo iba al campo de donde vivía mi mamá, siempre yo decía, yo quiero ver a papá, porque no lo conocí. Yo quiero ver a papá. Entonces, los que conocían a mi papá, cuando me veían a mí, me decían entonces a mí, tú eres igualita a tu papá. Oye, pero qué cosa. Y eso como que me daba más duro. Y tú hablas igualito a tu papá. Y yo, desafinado. No, ni desafinado. Pero siempre resaltaban la cualidad física de que yo me parecía mucho a mi papá. Y eso cada día más aumentaba como esa curiosidad de, cónchale, pero no conozco a mi papá, no lo conocí, y vivía reclamando el por qué y el por qué. Pero Dios sabe todas las cosas, amados hermanos. Dios sabe todo. Y recuerdo que cuando iba al campo, mi mamá tenía algunas cosas que eran de él personal, y yo estando ahí en mi casa, yo decía, yo quiero ver a mi papá, yo quiero ver a mi papá. Y es algo que uno crece creyendo que de verdad los muertos salen. ¿Cuántos de ustedes han oído eso? ¿Verdad que sí? La madre, ¿cómo dice el dicho? Bueno, se me olvidó ese dicho, pero muchos de nosotros crecemos escuchando que los muertos salen. Y entonces, en ese ambiente yo estuve creciendo y yo quería ver a mi papá. Y recuerdo que un día, yo tenía como eso de 9 años, 10 años, fui a la casa de mi madre, y de repente yo iba de la sala a la terraza, era como un escalón, y subía a la sala. Iba entrando un señor del jardín, donde mi mamá tenía muchas flores, y de repente yo veo a ese señor que va entrando con un pantalón azul marino y una camisa blanca, pero no le vi la cabeza. Miren, yo me di un susto que yo por poco me desmayo, y yo me devolví corriendo y abracé a mamá. Ya mamá conocía de Dios, y mamá me abrazó y me decía, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Entonces, cuando yo pude hablar al rato, fue que yo le dije lo que había visto. Y mi mamá me dijo, yo te he dicho a ti que debía de olvidarte de eso. Los muertos no salen. Eso es un demonio que se te presentó. Ya usted sabe, ahí fue que yo me asusté. Y entonces cuando yo le conté que tenía una camisa blanca y un pantalón azul marino, ella me dice, así mismo enterraron a tu papá. Y yo de ahí en adelante, yo dije, no lo quiero ver jamás, no lo quiero ver jamás, jamás. Y ahí en adelante yo dejé de decir, no quiero ver a mi papá. Pero se da cuenta la necesidad o el vacío que crece un niño cuando no tiene a papá a su lado. ¿Cómo marca de una manera tan impactante la vida de un niño? Todas las cosas negativas que a mí me pasaban y que viví, yo lo relacionaba y decía, esto me pasa porque no tengo a papá. Porque si yo tuviera papá, papá estuviera a mi lado. Porque si papá estuviera, a mí no me trataran así. Y todas las cosas negativas, yo entonces las relacionaba con la falta de mi papá. Y por eso yo pensé, es importante que los jóvenes de hoy en día entiendan que hay que cuidar a papá. Porque muchos de los que crecimos sin papá, quisiéramos tener ese viejito. ¿Cuánto no diera yo por tener ese viejito? El otro día cuando yo fui al asilo de ancianos, que vi a estos ancianos allá, oye, el corazón se me conmovía ver estos ancianos en el asilo, que muchos de ellos tienen meses, que tienen años que no ven a una familia. Cónchale, ¿creen ustedes que sus hijos lo quieren? ¿Que lo cuidan? No creo
se preocupa. A veces veo papá así muy desgastado, muy deteriorado en la calle, vendiendo coco, vendiendo fruta, vendiendo cosas así como sin fuerza, el sol acabando con ellos, y de repente llega una pregunta a mi corazón: ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? Cuidemos, amados hermanos, a papá. Papá se cansa. ¿Ustedes sabían eso? Papá se cansa. Papá también siente miedo. Papá también siente tristeza. Papá también se desgasta. Papá también se enferma. Papá también necesita abrazo. Papá también necesita escuchar de un hijo: te quiero. Papá también necesita escuchar esta palabra: yo estoy contigo y no te voy a dejar. Cuidemos a papá, amados hermanos. Honrar a papá significa que lo voy a respetar, que lo voy a amar y que voy a cuidar de él. Estamos viviendo en tiempo donde no hay hijo para padre, pero yo creo que tú y yo tenemos que tener claro que eso es en el mundo secular. Dentro de nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, papá sigue siendo esa figura de respeto. Papá sigue siendo esa figura en la cual yo tengo que honrarlo. ¿Quién es papá? ¿Es malo o es malo? El deber de un hijo es cumplir con su mandamiento, con el mandamiento de honrarlo, sin importar quién es papá, sin importar los errores que haya cometido papá. ¿Qué tal hijo somos nosotros hoy día? ¿Cómo nos identificamos con la necesidad que tiene papá? Pero ¿qué tal este texto bíblico? ¿En qué lugar de mi corazón yo tengo este pasaje bíblico que debo de honrar a mi papá, que debo de respetarlo, que debo de cuidarlo? ¿A dónde está? ¿En qué lugar lo estoy cumpliendo? ¿Sabes una cosa? Nuestros padres cometen muchísimos errores. Y nosotros como hijos, y me incluyo yo, porque si quizás no hubiese tenido, no hubiese valorado lo que quisiera haber valorado en él. Y una cosa importante que nosotros tenemos que saber, que nuestros padres cometen muchísimos errores, y quizás por tu mente está diciendo: la pastora no sabe el tipo de papá que yo tengo, que no me dio amor, que no fue un papá presente en los momentos que yo necesité, que nunca me dio el afecto. Pero ¿cómo lo habrán criado a él? ¿Estará siguiendo un patrón de su papá pasado, del abuelo tuyo hoy? Porque muchas veces nuestros padres cometen errores